es el mecanismo que protege de pérdidas sanguíneas tras la lesión vascular. Tras que un vaso se lesiona, hay un mecanismo que va a impedir que se siga perdiendo sangre. Ustedes bien saben eso, ¿sí? Entonces, la hemostasia consiste en dos partes. Una es la hemostasia primaria, que es la formación del coágulo blanco, que ustedes saben, o coágulo blanco si quiere. Y otro es la hemostasia secundaria, que es la formación del coágulo duro, el coágulo de fibrina. Como ustedes están viendo en la figura, en la hemostasia primaria hay una lesión del endotelio de los vasos sanguíneos e inmediatamente va a haber un estímulo para que las plaquetas migren hacia esa lesión. Entonces se va a producir una serie de fenómenos plaquetarios que ustedes están viendo: adhesión, activación, secreción y agregación plaquetaria, por la cual se va a producir el coágulo blanco o coágulo de plaquetas. ¿Cómo nosotros los médicos podemos darnos cuenta si tenemos una función plaquetaria adecuada? Nosotros medimos el tiempo de sangría de un paciente, que es más o menos de 3 a 7 minutos. Es más, cuando ustedes tengan la posibilidad de preparar a un paciente para la cirugía, entre las obligaciones del médico para preparar un paciente para la cirugía está conocer los factores de la coagulación. Porque lo que tenemos que saber es que si ese paciente coagula bien y si en el acto operatorio no nos va a causar algún problema. Si no conocemos los tiempos que yo les estoy mostrando acá, pues es riesgoso entrar a una cirugía a operar a un paciente. Entonces el tiempo de sangría, que normalmente es de 3 a 7 minutos, nos va a dar la percepción a nosotros los médicos para darnos cuenta de que la función plaquetaria está dentro de los márgenes adecuados y pues está produciendo una buena coagulación, una buena formación del coágulo blanco. Después viene la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria viene a ser la formación del coágulo definitivo, coágulo amarillo o del trombo amarillo. En esta hemostasia secundaria, lo que va a pasar es que se van a activar los factores de coagulación. Y los factores de coagulación se activan a través de dos vías: de la vía extrínseca y de la vía intrínseca. La vía extrínseca es rápida, como ustedes están viendo. Se activa aproximadamente en 15 segundos y la vía intrínseca es un poco más lenta, se activa más lentamente, pero de todas maneras, por cualquiera de las dos vías, bien sea extrínseca o bien sea intrínseca, el objetivo es formar un coágulo de fibrina. Un coágulo de fibrina que vaya a mejorar el coágulo de plaquetas que se ha formado inicialmente. Nosotros los médicos tenemos dos laboratorios que utilizamos para tener el margen
de la vía extrínseca y de la vía intrínseca. Como ustedes están viendo, el tiempo de protrombina, que normalmente es entre 10 a 14 segundos, es uno de los laboratorios que utilizamos para explorar la vía extrínseca. Y el otro es el INR, que es un otro factor laboratorial, que normalmente estos son los niveles o laboratorios normales que se utilizan en el laboratorio. Y para ver la vía intrínseca, nosotros tenemos que usar el TTPA, que es el tiempo parcial de tromboplastina, que normalmente es entre 24 a 45 segundos. O sea, fíjense ustedes, si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de preparar un paciente para la cirugía, no solamente deben pedirle el hemograma, no solamente deben pedirle el factor y el grupo, en caso de que sangre ese paciente. Lo más importante es pedir los factores de coagulación. Y dentro de los factores de coagulación tenemos el tiempo de sangría, tenemos el tiempo de protrombina, que ustedes están viendo sus niveles normales, tenemos el INR y tenemos el tiempo de tromboplastina activada, que nos van a decir los niveles en que se encuentra la coagulación primaria, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Es decir, la formación del coágulo de plaquetas, la formación del coágulo de fibrina. ¿Okay? Y después viene la fibrinólisis. Una vez que se ha producido la hemostasia en un vaso que ha sido lesionado, ese vaso ha sido taponado por un coágulo blando y luego por un coágulo duro, primero un coágulo de plaquetas y luego un coágulo de fibrina. Después de que ese endotelio vascular se ha regenerado, si va a haber término, viene la fibrinólisis. La fibrinólisis es la degradación del coágulo, ¿sí? En el cual se va a activar el plasminógeno. Este plasminógeno va a activar la plasmina y la plasmina va a ser un degradador del coágulo. Nosotros utilizamos el dímero D, que es un factor para saber si un paciente está coagulado o no está coagulado. Si nosotros queremos saber que un paciente está formando coágulos, está formando trombos en alguna parte del organismo, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar el dímero D. El dímero D, ustedes tienen el valor normal. En el COVID, los médicos tomábamos el dímero D para más o menos orientarnos si ese paciente iba mejorando o no iba mejorando. Porque ustedes saben que en el COVID el paciente moría por una trombosis pulmonar. Los vasos pulmonares, los capilares pulmonares se trombosaban, se llenaban de trombos y el paciente se moría, irremediablemente se moría porque no había cómo se produzca la hemostasia. Entonces, para nosotros los médicos era muy importante ir valorando ese paciente a través del dímero D. Estábamos utilizando anticoagulantes, estábamos utilizando todos los medicamentos necesarios para que ese paciente no coagule, no se muera coagulado. ¿Entienden? Y el dímero D, pues si los valores normales están por encima de 800 en el dímero D, ese es un mal pronóstico. Ese paciente está coagulando, está formando coágulos, está formando trombos en algún lado. A nosotros los médicos
nos sirve de mucho el dímero D cuando queremos controlar a un paciente que por alguna razón está haciendo trombo, está haciendo coágulo, ¿sí? Imagínense un paciente que viene con infarto del corazón. Imagínense un paciente que es obeso, que tiene los triglicéridos elevados, que tiene los ácidos grasos elevados, que tiene el colesterol elevado, ¿entienden? Y encima viene con un infarto del corazón. ¿Okay? Lo primero que tenemos que hacer en ese paciente es comenzar a usar anticoagulantes. Lo primero que se hace en un infarto, entre otras cosas, es darle aspirina o algún otro anticoagulante. Y al mismo tiempo, los médicos vamos a empezar a medir el dímero D para ver si ese paciente está mejorando con nuestro tratamiento o si el dímero D está por encima de 800, está empeorando. ¿Se dan cuenta? Es un buen marcador el dímero D para los médicos. Bueno. Doctor, si está arriba de 800 es cuando tenemos que empezar a darle No. Es que a pesar de que le estás dando anticoagulantes, ese paciente tiene mal pronóstico, porque sigue haciendo trombo, sigue haciendo coágulos en algunas partes. ¿Ok? Si un paciente es gordo, bien infartado, inmediatamente le tienes que dar anticoagulantes, independiente del dímero. El dímero te sirve para ver si tu tratamiento está tomando, está haciendo eso. Pero si a pesar de que le estás dando anticoagulantes, aspirina y todo eso, el dímero está elevado, es un mal pronóstico. Quiere decir que tienes que hacer algo más. Bueno, si ustedes se acuerdan en la médula ósea, pues era la formación de las células sanguíneas. Ahí ustedes tienen la célula madre, la célula germinal, formando sus dos grandes familias, ¿no? Una familia es la de los linfocitos y la otra familia es la familia de los glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos, excepto los linfocitos. Entonces, lo que nos interesa acá es cómo esta célula madre comienza a formar una célula formadora de unidades de megacariocitos, y estos megacariocitos, miren ustedes cómo van a ir evolucionando. El megacarioblasto va a formar un megacariocito, y el megacariocito, una vez que está maduro, está madurando, va a explosionar, si quieren, y va a liberar las plaquetas. Entonces, las plaquetas tienen esta forma en la sangre. Esta es la forma en que las plaquetas van a ir a formar un coágulo en la sangre. Pero ¿cómo se produce? Miren, esta es la célula madre, la stem cell que hay en la médula ósea. La stem cell va a formar células formadoras de unidades de megacarioblastos. Miren acá, que acá es muy importante una hormona que se llama la trombopoietina. ¿Ok? Si no hay trombopoietina, que es una hormona muy importante, pues la célula formadora de megacarioblastos no va a formar los megacarioblastos. Entonces, si hay trombopoietina, se va a ir formando el megacardioblasto. El megacardioblasto va a formar el promegacariocito. El promegacariocito va a formar el megacariocito granular. El megacariocito va a formar el megacariocito. El megacariocito va a explosionar, va a liberar las plaquetas. ¿Ok? Miren cómo todo este proceso más o menos dura 7 días en la médula ósea. Y miren, cuando después de 7 días se han liberado las plaquetas pues tienen una vida media de menos de 12 días. Miren ustedes cuánto van midiendo, ¿no? Ustedes saben que un megacardioblasto, por ejemplo,
mide entre 25 a 40 micras. Un megacariocito entre 80 a 100 micras. O sea, es grande este megacariocito. Cuando el megacariocito explosiona y libera las plaquetas miden entre 2 a 4 micras. ¿Cuánto es una micra? ¿Qué es una micra? ¿Quién sabe? Una micra es la milésima parte de un milímetro. O sea, imagínense, todos conocemos el milímetro. Dividamos el milímetro en 1000 partes. Esa es una micra. ¿Entienden? Entonces, imagínense las plaquetas, entre 2 a 4 micros. O sea, son microscópicas, ¿no? No las podríamos ver a simple vista. Y miren todo el proceso que se forma en la médula ósea. Pero también aprecien que es muy importante la presencia de una hormona que se llama la trombopoyetina en la formación de plaquetas. ¿Qué es importante? Cuando las plaquetas se han formado, estas plaquetas son pues ahora un sistema de células muy importantes que están formadas por unos poros que se llaman sistemas de aperturas. Miren ustedes, alrededor de una membrana que está formada por glucoproteínas que normalmente tienen carga negativa. Las plaquetas están caminando cerca de los vasos sanguíneos, en la periferia de los vasos sanguíneos, pero normalmente no se adhieren a los vasos sanguíneos. ¿Por qué no se adhieren las plaquetas a los vasos sanguíneos? Normalmente, porque tienen una carga negativa. ¿Ok? Si el vaso sanguíneo se daña, sí cambia la carga de la plaqueta y del vaso sanguíneo. Y entonces el vaso sanguíneo se va a adherir. Entonces la plaqueta, ahí en su membrana, tiene un sistema que está formado por actina, miosina, ciclooxigenasa, etcétera, que una vez que la plaqueta se activa, es decir, libera todos los gránulos que tiene en su interior, se activa, se va a transformar. Normalmente la plaqueta es así redondita como la ven, pero cuando se activa y se adhiere a los vasos sanguíneos, se va a transformar en una célula así aplanada, como les mostraba en esta figura. ¿Ok? Pero normalmente la plaqueta es redondita, tiene un sistema de gránulos en su interior, en algún momento estos gránulos se van a activar cuando el endotelio del vaso sanguíneo esté dañado, ¿no? Y la plaqueta va a liberar todo el sistema de gránulos que tiene en su interior. Miren ustedes, hay unos gránulos que se llaman los gránulos alfa, que están compuestos por una serie de elementos. Hay otros gránulos que se llaman los gránulos delta, que están compuestos por otra serie de elementos, que normalmente la plaqueta los tiene en su interior. Cuando la plaqueta se activa, estos gránulos se van a liberar para inducir a otras plaquetas a que se formen coágulos blancos. ¿Ok? Entonces una plaqueta normalmente es así. ¿Ya? Ahora tiene un sistema de poros, les decía, de apertura muy rápido. Cuando la plaqueta es estimulada, este sistema de poros se abre inmediatamente y libera todos los gránulos que tiene en su interior. Y también es muy importante que sepamos que dentro de la plaqueta hay una enzima que se llama la fosfolipasa C, que participa en el mecanismo del calcio, que es indispensable para la coagulación. Entonces, ustedes van a ir viendo cómo la plaqueta se va activando. ¿Qué necesita la plaqueta
para activarse, para formar un coágulo blanco. Miren, en el endotelio hay tres cosas que en el endotelio de un vaso sanguíneo. Hay tres cosas que debemos estar atentos. Uno se llama el factor de von Willebrand, otro se llama el factor tisular y otro se llama el colágeno. ¿Okay? Este es un vaso sanguíneo con su endotelio normal, indemne, no se ha lesionado. ¿Okay? Cuando el endotelio del vaso sanguíneo se lesiona, estos elementos se activan. El factor de von Willebrand se activa, el factor tisular se activa, el colágeno se activa y van a inducir a la plaqueta a que la plaqueta libere todos los elementos que tiene en su interior. Se degranule, si ustedes quieren. ¿Ok? Por eso es que es muy importante que conozcamos también que en el endotelio del vaso hay unos factores que cuando estos factores son liberados van a inducir a la plaqueta a formar un coágulo blanco. ¿Se entiende? Bueno, entonces estos factores son importantes y son factores que intervienen en los factores de la coagulación. ¿Ok? Ustedes pueden ver todos los factores de la coagulación. Lamentablemente hay que conocerlos. Lamentablemente tal vez hay que memorizarlos. Hay algunos factores dentro de la coagulación que se llaman cofactores, que van a activarse porque se ha activado algún cofactor. ¿Okay? Hay algunos factores de la coagulación que son vitamina K dependientes. Ustedes pueden ver ahí en la figura que hay algunos factores que son vitamina K dependientes, ¿no es cierto? Miren, el factor 5 es un vitamina K dependiente. El factor 9 es un vitamina K dependiente. El factor 10 es un vitamina K dependiente. La proteína C es un vitamina K dependiente. La proteína S es un vitamina K dependiente. O sea, hay factores que son vitamina K dependientes importantísimos. Importantísimos. Por eso es que en la coagulación los niveles de vitamina K tienen que ser adecuados. ¿Ok? Porque nosotros necesitamos vitamina K. Es más, cuando tenemos un paciente que está sangrando, el médico lo que hace es inicialmente ponerle vitamina K, por si acaso le esté faltando vitamina K a ese paciente que está sangrando. La vitamina K forma parte de unos factores, de unas vitaminas que se llaman liposolubles, ¿sí? La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, son vitaminas liposolubles. Entre ellas está la vitamina K. ¿Okay? La vitamina K se encuentra en muchos alimentos que comemos. Y si alguna vez comenzamos a sangrar por algún accidente, algún cuadro que nos produzca sangrado, la vitamina K se va a perder, ¿no? Entonces, para que muchos de los factores se activen, muchos de los factores de coagulación se activen, necesitamos vitamina K. Por eso es que el médico tiene que colocar vitamina K en un cuadro donde encontramos que alguien está sangrando. Imagínense un aborto, una paciente que está con un aborto está sangrando. Hay que colocarle vitamina K. Porque además ustedes están viendo que la vitamina K va a ser el factor que determine que se liberen muchos factores de coagulación que son vitamina K dependientes que ustedes están viendo en este cuadro. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores dependientes de la vitamina K? Ahí ustedes están viendo. El factor 2 es un factor de vitamina K dependiente.
El factor 7 es un factor vitamina K dependiente. El factor 9 es un vitamina K dependiente. El factor 10 es un vitamina K dependiente. La proteína C y la proteína S son vitamina K dependientes. ¿Entienden? Cuando nace un niño, lo primero que se le hace en el hospital cuando nace un niño es que darle una ampollita de vitamina K a ese niño, por si acaso sale. Entre otras cosas, se le coloca una vacuna para la tuberculosis en nuestro medio y al niño sí o sí hay que colocarle vitamina K. Sí o sí hay que colocarle vitamina K. Ustedes ya van a ver cuando atiendan a los niños, entre los cuidados que tiene la enfermera es ponerle una ampollita de vitamina K. ¿Ok? Es parte de los factores que van a activar la coagulación. Entonces, estos factores de coagulación que ustedes están viendo, hay que hacerse un cuadro y hay que memorizarlos. Son factores que pues van a balancear la hemostasia. ¿Ok? Por un lado tenemos los factores coagulantes de la coagulación y por otro lado tenemos algunos factores anticoagulantes que van a balancear la balanza, que van a producir la hemostasia en cuanto se refiere a la coagulación. ¿Ya? Entonces lo que pasa en la hemostasia en el primer evento es la formación del coágulo blanco. El coágulo blanco, inmediatamente el vaso se lesiona, se produce una vasoconstricción y a esa vasoconstricción van a migrar las plaquetas, ¿sí? Y las plaquetas van a tener, como ustedes ven, 4 fases. Una fase de adhesión, una fase de activación, una fase de secreción y una fase de agregación. Estas 4 fases van a ser las encargadas de formar el trombo blanco. Miren ustedes, en la hemostasia primaria entonces se forma el trombo blanco. ¿Ok? El trombo blanco. La hemostasia secundaria consiste en la formación del coágulo duro. Y la formación del coágulo duro se va a formar, si vale la redundancia, a partir de 2 vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca, ¿sí? O sea, inmediatamente se ha formado el coágulo blanco de plaquetas, inmediatamente se van a activar los sistemas de coagulación. El sistema de la vía intrínseca, el sistema de la vía extrínseca. ¿Con qué fin? Con el fin de formar un trombo de fibrina que vaya a reforzar este coágulo de plaquetas que se ha formado inicialmente. ¿Ok? Y después de que se ha formado este coágulo de fibrina, pues el vaso va a recuperar su forma normal, se va a producir la fibrinosis, es decir, la activación del plasminógeno que se va a transformar en plasmina, y la plasmina va a ser la encargada de producir la fibrinosis, ¿no? Es decir, de deshacer la fibrina para que no quede el coágulo. ¿Ok? Entonces, bien, es importante que ustedes sepan que además del coágulo blanco se produce el coágulo duro a través de 2 vías, de la vía intrínseca y de la vía extrínseca, como ustedes están viendo. Yo les decía que en la hemostasia primaria
cuando el vaso se ha dañado, hay tres importantes factores que van a hacer que atraigan las plaquetas hacia ese vaso, ¿sí? Miren ustedes, se libera el tromboxano, se libera la adrenalina, noradrenalina, que produce vasoconstricción, se libera la endotelina. Hay un factor en el vaso sanguíneo que se llama el factor de von Willebrand, ¿sí? Hay otro factor que se llama el factor tisular y hay otro factor que se llama el colágeno. Estos factores que ustedes están viendo, propios del vaso sanguíneo, van a ser los que van a producir la adhesión de la plaqueta hacia el vaso sanguíneo. Miren ustedes cómo el factor de von Willebrand va a activar una glucoproteína que está dentro de la plaqueta. Una glucoproteína que, como ustedes ven, se llama así, 1B59. ¿Okay? Este factor de von Willebrand activa esta glucoproteína 1B59 y el colágeno activa otras glucoproteínas que ustedes están viendo en la plaqueta. ¿Okay? La glucoproteína 6 y la glucoproteína 1A, 2A. Entonces, esta serie de glucoproteínas que están dentro de la plaqueta, que son activadas por el factor de von Willebrand, por el colágeno, por el factor tisular, hacen que la plaqueta se vaya adhiriendo al vaso sanguíneo que ha sido lesionado. Pero no se olviden que antes de que se libere el factor de von Willebrand, antes de que se libere el factor tisular, antes de que se libere el factor del colágeno, por parte del vaso sanguíneo han habido factores que han producido vasoconstricción en el vaso, ¿no? ¿Qué factores han producido vasoconstricción en el vaso? Pues el tromboxano, la adrenalina, la noradrenalina, la endotelina, la liberación del óxido nitroso han producido vasoconstricción. Se produce la vasoconstricción y hay factores que están en el endotelio del vaso que van a activar a la plaqueta. Estos factores son el factor de von Willebrand, que no se olvide, que activa la glucoproteína 1B59, que activa el colágeno, que activa la glucoproteína 6 y que activa la glucoproteína 1A2. Entonces, una vez que se ha activado la plaqueta, se va a producir la adhesión al vaso sanguíneo. Pero no es una sola plaqueta, ¿no? Sino se van a adherir todas las plaquetas posibles. La siguiente fase, la primera fase se llama adhesión, ¿es cierto? No se olviden, la primera fase se llama adhesión. La segunda fase se llama activación y secreción. Miren lo que pasa en esta activación. La plaqueta va a liberar todos los gránulos que tiene en su interior. Ahí ustedes están viendo una serie de gránulos que se liberan y estos gránulos van a activar una enzima que se llama el tromboxano A2. Y el tromboxano A2 es el responsable de activar y secretar más plaquetas en ese lugar donde se ha lesionado el vaso. Entonces, la segunda fase es la liberación, la degranulación de la plaqueta. Miren cómo la plaqueta libera todos los gránulos que tenía en su interior. Ahí ustedes están viendo unos gránulos que tienen sus diferentes componentes. Ahí están viendo otros gránulos que tienen otros componentes, entre ellos el calcio, muy importante. Y ahí están viendo cómo esta degranulación van a activar la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa va a activar la
finalmente se va a producir la activación y la agregación gracias a este enzima, ¿sí? Al tromboxano A2. El tromboxano A2 va a ser el encargado de activar y secretar el resto de plaquetas. ¿Cómo se llamaba la primera fase? Adhesión. La segunda y la tercera fase, activación y secreción. ¿Ok? Y la cuarta fase es el del tapón plaquetal. Ahí ustedes pueden ver cómo después de que se ha activado la activación y la secreción, se va a producir la agregación de las plaquetas y se va a producir un tapón plaquetal. Esa es la fase 1 de la hemostasia, ¿no? Esa es la hemostasia primaria. Se produce el trombo blanco, ¿okay? el trombo pálido, el trombo de plaquetas. Pero ese trombo no es lo suficientemente resistente para coagular la sangre. Por eso es que la sangre necesita formar el trombo duro. Y para formar el trombo duro, la sangre va a necesitar activar sus factores de coagulación a través de la cascada de la coagulación. ¿Okay? Hay algunos fármacos que nosotros utilizamos en esta fase de la hemostasia primaria. Por ejemplo, la aspirina. ¿Qué se llama la aspirina? Ácido acetil salicílico. ¿Cuál es su función? ¿Qué nombre tiene? Se llama ¿qué? Antiagregante plaquetario. ¿No es así? Antiagregante plaquetario. ¿Por qué? Porque va a bloquear, miren ustedes, la liberación del tromboxano A2 en la activación. Por eso se llama antiagregante plaquetario. ¿Por qué usamos aspirina? ¿En qué tipo de pacientes usamos aspirina? En estos pacientes que tienen la posibilidad de hacer un infarto. Imagínense un paciente hipertenso, sin control. Imagínense un paciente que tiene 160, 110, 120 de presión. Este paciente no ha hecho tratamiento. Este paciente cualquier rato se les va a infartar con esa presión. ¿Ok? A ese paciente hay que darle aspirina, que es una antiagregante también. Porque algún rato de esos va a ser un infarto y el carajo se va a morir de infarto. O un gordo obeso que tiene en sus vasos está formando coágulos, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que los gordos en los vasos sanguíneos van formando unos trombos, van lesionando el endotelio de los vasos. Y estos gordos que tienen el colesterolato, los triglicéridos altos, los ácidos grasos altos, en fin, van lesionando los vasos sanguíneos. Entonces, cuando ¿por qué? Porque los vasos sanguíneos se van llenando de grasa, ¿no es así? Cuando esos vasos sanguíneos en algún momento se pueden lesionar y desprender coágulos, y esos coágulos pueden ir a parar al corazón, a los pulmones, al cerebro, y ese paciente puede morir con un tromboembolismo pulmonar, cardíaco, cerebral, etc. Entonces, nosotros los médicos con mucha frecuencia usamos el ácido acetil salicílico, la aspirineta americana, que tiene 100 miligramos nomás de dosis. La aspirina común tiene 500 miligramos y hay aspirinas hasta de 1 gramo. Pero con 100 miligramos diarios nosotros estamos bien. Es aspirineta americana. Por eso es que los médicos le decimos al paciente: te vas a comprar la aspirineta americana,
aspirineta, así se llama, que viene de 100 miligramos. Y vas a comer, vas a tomar después de almuerzo para que no te jorobe el estómago. Y los pacientes nos hacen caso, van tomando y vamos cuidando. O podríamos usar también algún otro medicamento muy parecido que tiene las mismas funciones de la aspirina. ¿Ok? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta si hay una buena hemostasia primaria? A través del tiempo de sangría. ¿Cuánto es el tiempo de sangría normal? Entre 3 a 7 minutos. No se olviden, los médicos tenemos que manejar estos tiempos de coagulación. Tenemos que dominar el tiempo de sangría, el tiempo de trombina, el tiempo de tromboplastina activado. Eso tenemos que dominar, es parte de nuestra profesión. Bueno, el número D también. Y bueno, y luego viene la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria tiene dos vías, una vía intrínseca y una vía extrínseca. ¿Okay? Por cualquiera de las dos vías, el fin, la finalidad, es formar un coágulo de fibrina. ¿Sí? En la vía intrínseca, miren ustedes, hay un factor, en la vía intrínseca, allá, en la vía intrínseca, hay un factor que se libera cuando se ha lesionado el vaso. Hay un factor que se libera y este factor va a activar al factor 12. El factor 12, gracias a este factor, va a activar al 12 activado. ¿Sí? El 12 activado va a activar al factor 11 y va a hacer que el factor 11 se active a 11 activado. El factor 11 más calcio va a activar al factor 9 y el factor 9 activado. ¿Ok? El factor 9 activado más calcio va a activar más el factor 7 activado, va a activar al factor 10, el 10 activado. ¿Ok? ¿Quiénes son los que activan el factor 10, el 10 activado? Son el factor 9 activado, el calcio y el factor 8 activado, que se llama la tenasa. Estos tres factores hacen que el factor 10 se convierta en 10 activado. El factor 10 activado más calcio más el 5 activado va a hacer que, miren ustedes, va a hacer que la protrombina se convierta en trombina. Y la trombina va a hacer que, gracias al factor, va a hacer que el fibrinógeno se transforme en fibrina, gracias al factor 13 activado y al calcio. Esa es la vía intrínseca. Y la vía extrínseca, pues en la vía extrínseca, cuando el vaso se ha lesionado, hay un factor que se libera, que se llama el factor tisular. Y el factor tisular es el encargado de activar el factor 3 activado. El factor 3 activado hace que el factor 7 se transforme en 7 activado. El factor 7 activado más calcio hace que el factor 10 se transforme en 10 activado, más calcio más factor 5 activado. El factor 10 activado más calcio más 5 activado hace que la trombina la protrombina se active en trombina. ¿Sí? La trombina activa el fibrinógeno en fibrina gracias al factor 13 activado y el calcio. ¿Ya? Lo que sí o sí les voy a preguntar en el examen, ¿cómo se forma la tenasa? Es decir, ¿quién activa el factor 10 activado en la vía intrínseca y en la vía extrínseca? Tengan la plena seguridad que les voy a preguntar. ¿Cuáles son los factores que activan el factor 10 activado
en la vía extrínseca y cuáles son los factores que activan el factor 10 activado en la vía intrínseca. ¿Ok? Porque una vez que se ha activado el factor 10, ya sigue más adelante la coagulación. Porque el factor 10 activado va a hacer que la protrombina se active en trombina y la trombina va a hacer que el fibrinógeno se active en fibrina. Es decir, el factor 10 activado va a hacer que el factor 2 se transforme en factor 2 activado. El factor 2 activado va a hacer que el factor 1 se transforme en factor 1 activado. ¿Ok? Entonces, esta es la vía intrínseca y extrínseca que nosotros tenemos que saber. ¿Cómo medimos la vía intrínseca? A través de medir la tromboplastina, el tiempo de tromboplastina activada. El tiempo de tromboplastina activada, que normalmente es de 25 a 45 segundos. Miren, no les estoy dando por molestar, les estoy dando porque les voy a preguntar. ¿Y cómo nosotros pues podemos ver si la vía extrínseca está en buena forma? A través del tiempo de protrombina y a través del INR, es un factor que manejan los laboratorios. ¿Okay? Entonces nosotros cuando tenemos un paciente y queremos estudiar para ver si ese paciente tiene buenos factores de coagulación, tenemos que saber tiempo de sangría, tiempo de trombina, tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina activada, el INR. ¿Okay? Con todos esos factores vamos a determinar si ese paciente está coagulando bien, si en la cirugía no va a dar ningún problema al cirujano. Entonces, además de pedirle hemograma, además de pedirle grupo, además de pedirle factor, tenemos que pedirle factores de coagulación. ¿Y cuáles son los factores de coagulación? Los que les he ido mencionando hasta ahora. ¿Ok? Y no se olvide, ¿cuáles son los factores que activan el factor 10 activa? ¿Ok? Que se llaman factores de la tenasa. El tenasa quiere decir el 10 activado, ¿no? Tanto en la vía intrínseca como en la vía extrínseca, el tenasa es el 10 activado. ¿Y cómo se consigue que el factor 10 se convierta en 10 activado? En la vía extrínseca, gracias a estos factores. Y en la vía intrínseca, gracias a estos factores. ¿Se entiende, no? Ya, hasta ahí nos vemos. El jueves es feriado, ¿no? El lunes es el examen. No se olviden. Hasta aquí. Es que el jueves es feriado. He pasado la lista porque ya estamos controlando a la asistencia, así que